porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. No, El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Los colores azul y rosa son los más comunes utilizados con los bebés, pero ¿tú sabes cuál es la razón oculta de esta costumbre? Además, cuando un niño fantasma te acompaña durante toda tu infancia, también platicaremos de cuál es la razón por la que los niños pueden ver, oír y sentir fantasmas. También te diremos cuál es la posible razón por la que no puedes quitarte una enfermedad de encima. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti, a nosotros, nos apasiona. Soy Georgina Avilés, qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de lo increíble y lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque una vez más vamos a recorrer el camino de lo insólito. Pero sobre todo queremos que te reportes con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Mano Peluda Investigación. Twitter, @MiedotecaMX. Y en YouTube, Miedoteca del Terror. Por supuesto que tenemos el miedofón para que te pongas en contacto con nosotros. 5518 01 93 25. 5518-01-9325. Mándanos un mensaje de texto, un mensaje de voz, comparte fotografías, videos, memes, lo que quieras. El punto es que te pongas en contacto con nosotros. ¿Qué tal nos reconocieron con esta entrada? Pues es que es precisamente para festejar el Día del Niño. Fue nuestro niño interno que quiso hacer la presentación el día de hoy. Sí, Gina, yo tuve completamente una regresión. Y mira, me pareció tan real. Pues muchas felicidades a todos los niños. Este programa no solo lo escuchan en este horario, sino en el día, pues es momento de que reciban también una felicitación todos los pequeños del hogar y también ustedes, que todos pues tenemos ese lado también, como lo he comentado en algunas ocasiones, ese lado interno que pues es niño o niña todavía. Así es, ese nunca se va a ir y esperemos que siempre lo conservemos, Gina, porque ser niño es algo maravilloso, es algo limpio. Cualquiera de nosotros que recordemos cuando éramos niños, independientemente de la situación en la que nos encontráramos, el ser niño te da esa sensación de que todo lo puedes lograr. ¿Por qué perderlo? Mejor hay que conservarlo. Y si en este momento estás pasando un mal momento, recuerda cuando eras niño que tenías unas expectativas, que podías pensar que podías lograr lo que quisieras. Bueno, pues es momento de aferrarte a esa creencia y nuevamente, si estás mal, enderezar el camino. Si tienes proyectos, el momento de ejecutarlos, porque es justo que crezcas como ese niño interno. Y a propósito del día, ¿tú te has preguntado por qué relacionamos el color rosa con las niñas y el color azul con los niños? Desde que nacimos, pues se nos ha identificado con un color específico. Es más, en el momento que nuestra mamá o cualquier mamá conoce el sexo de su bebé cuando está embarazada, pues va decorando su habitación de rosa, de azul. Y si no quieren saber la pareja, si es niño o niña, pues entonces prefieren el color amarillo. Pero, ¿por qué estos colores?
Se dice que la elección del rosa para las niñas se le atribuye a la diosa Venus, a la diosa del amor, porque era el tono con el que se le simbolizaba. Los colores que más se acercan al negro se ligan a lo masculino porque entonces se asocia a la fuerza, a la resistencia, y los colores más cercanos al blanco se le asignan a lo femenino porque denotan tranquilidad, denotan pureza. Fíjate que en el siglo VI existía una creencia popular, Gina, y esta se refería precisamente a que espíritus negativos se presentaban en la cuna del recién nacido para dañarlo o llevárselo. Si era varón, preferían ellos arrebatarlo de su madre, y entonces se encontró el color azul como un signo de protección al ligarlo con el color del cielo, y el poder de este evoca, ahuyentando así toda fuerza que quisiera hacerle mal al pequeño. En esa época, obvio, las niñas carecían de un color protector, y más tarde, en Alemania, una leyenda sostuvo que las niñas provenían de una rosa, y es tal el color que se les ha denominado y se les ha, pues digamos que puesto a las niñas para caracterizarlas en cuanto al color, ¿no? También la elección del color azul para los niños se dice que está basada en el pasaje de los números en la Biblia, en el que para que los israelitas no olvidaran los favores concedidos y recordaran los mandamientos, se les ordenó colocar cintas de color azul en los bordes de su manto. De este pasaje se derivó la creencia de que llevar un cordón azul remediaba males y ofrecía protección. Esto se liga a la recomendación de que las novias lleven algo color azul el día de su boda. Fíjate nada más, muchas veces la gente dice, no, ya van a hablar de Biblia, pero es que hay tantas cosas que lo relacionan, sobre todo cuando tiene que ver con el mundo sobrenatural. Bueno, pues hasta el siglo pasado, el azul siempre había sido un color femenino, mientras que el rojo masculino. Prueba de ello es que la Virgen siempre viste con un velo azul y Jesús crucificado se tapa con un velo rojo. De color azul son representados Venus y la Luna, que son astros femeninos, mientras que Marte es un astro masculino, es de color rojo. A finales del siglo XIX los colores pastel se pusieron de moda, es decir, el rosa y el azul. Cuando la moda pasó, se consideró a estos colores infantiles, así que se empezó a vestir a los niños de color rosa y a las niñas de color azul pastel, es decir, diferente a como son utilizados el día de hoy. Pues mira, seguimos compartiendo esta información al respecto de por qué el color azul o por qué el color rosa en los recién nacidos. Bueno, te voy a decir, Gina, que no fue hasta el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, que se asoció el azul al hombre. El motivo fue que los marinos americanos iban con chaquetas azules, azul marino por supuesto. Los carteles que ensalzaban el heroísmo de los marines poblaban todas las paredes. Se puso de moda vestir a los niños de marineritos y en pocos años los colores se intercambiaron, y por eso es que hoy en día los niños son azules y las niñas rosas. Otro tema es el príncipe azul. El nombre del príncipe azul proviene de una época donde el bronceado se consideraba de la población en general. Así los príncipes y nobles tenían la piel tan blanca que se les veían las venas azules. De ahí que se les diga, pues, que tú quieres buscar tu príncipe azul. Fíjate nada más, ¿no es interesante saberlo? Yo creo que sí. Tanto los niños como las niñas tienen su luz interior propia que irradia energía positiva, pero si contribuyes a su entorno y lo coloreas de un color indicado, podrás potencializar sus cualidades mentales y desarrollar su área física y mental. Por ejemplo, el color que propicia trabajo intelectual de los pequeños, pues son el verde o el azul claro. El gris perla para producir una impresión fresca en cuartos muy soleados. El amarillo, beige y rosa claro para crear una sensación de calidez en las recámaras que no entra el sol. Nacho, definitivamente, así como de la moda lo que te acomoda, el color con el que te vistas también se aplica, porque debes usar el color que te favorece de acuerdo al color de tu piel y estado de ánimo para tener una excelente presencia. Así es. Actualmente, pues se ha ido perdiendo esa creencia del rosa para la mujer y el azul para el hombre. Las prendas ya se homogeneizaron y ahora pues vemos a hombres y mujeres con prendas que incluyen pues toda la gama de colores, pero lo mejor que debes hacer es vestirte de acuerdo al color en el que tú te sientas radiante, no importa si es rosa, azul, amarillo, del que tú quieras. Eso es lo bueno del siglo XXI, Nacho, que ya se rompieron esquemas y hoy pues no importa el color que te vistas. Fíjate que si tú le preguntas a un varón
¿Cuál es su color preferido? Muchos eligen el azul en algunas de sus tonalidades oscuras. El azul claro casi no, para los hombres. Bueno, yo no he visto que muchos hombres lo elijan como su color favorito. Sí, hay algunos casos, pero no es el todos. Vamos, la generalidad prefieren los colores un tanto oscuros, más sobrios, probablemente inclusive el gris son los escogidos por los hombres. Y las mujeres, Gina, pues es obvio también. Es muy notorio que eligen primero el blanco, ¿no? Porque lo acomodan con todo. El rosa, el amarillo, el azul clarito, los colores pastel, vamos, ya depende de cada quien, pero sí es muy marcada, Gina, la diferencia entre los gustos que tienen los varones y los gustos de las mujeres, y ahora sabemos que esto se debe a la energía que pueden portar en sí. Pues así supimos por qué relacionamos el color rosa con las niñas y el color azul con los niños. Hoy tenemos un programa especial dedicado a los niños, pero el lado sobrenatural de estos pequeños. Saludos a Paola y a Oscar que nos escuchan en Coajimalpa. José Moreno dice: mi mamá nos asustaba con que iba a venir la Llorona o la Vieja Blanca, pero nunca la vimos. Saludos a mis hijos Giovanni y Clarita, felicidades a tus pequeños. Genoveva Hernández, hola, buenas noches. Si al menos a mí con el señor del costal me daba miedo, imagínate con la bruja que nos decía mi mamá. Fíjate que esto de las mamás que espantan a los pequeños no es tan bueno, porque fíjate todos los comentarios que estamos recibiendo de que recuerdan que en su niñez algún adulto les hablaba de algo relacionado con el terror. Vamos a una pausa, vamos a regresar y entramos de lleno aquí a este programa, El Miedofón, 5518-01-9325. No te tomes la vida tan en serio. Al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella. Continuamos con el programa hoy, que lo hemos dedicado en especial a esos pequeños, a los reyes del hogar que pues nos llenan con su alegría, con su inocencia, y que en ellos también nos han contado situaciones extrañas, sobrenaturales. Y es que los fantasmas de niños pues son los más temidos en todas partes del mundo. Pues es que ya la idea, Nacho, de que un pequeño haya perdido la vida y ahora se encuentre penando es muy, muy impactante. Aquí nos han platicado muchos relatos, también hay muchas leyendas de niños fantasmas que al haber muerto de una manera trágica, ya sea por accidente o por una enfermedad, no se dieron cuenta que dejaron de pertenecer a este mundo, por lo que pues su espíritu se sigue apareciendo, sigue deambulando por nuestra dimensión. Existen gran cantidad de fotografías de fantasmas de niños y pues la verdad es que son muy, muy perturbadoras, ya que al tratarse de pequeños pues causan mucho dolor. Sin embargo, aquí, Nacho, hemos comentado en varias ocasiones que hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor creemos que es un niño, pero en realidad es un ser del bajo astral que nos está engañando, haciéndonos creer que es un niño, pero es una manera de como entablar esa relación. Sí, Gina, y fíjate que curiosamente al respecto de esto que estás mencionando, sucede que ayudarle a los niños, a esos fantasmitas de niños que andan todavía por ahí, o esos espíritus, o a esas almas que están atadas, espíritus atados, resulta ser que según algunos expertos es mucho más fácil ayudarles que a un adulto. Bueno, pero no me quiero adelantar, vamos a platicar mejor con un experto, Gina. Ya tenemos aquí con nosotros, ustedes ya la conocen, a María Luisa Bocanegra, desde Puerto Peñasco, Sonora, que nos va a compartir experiencias, ella que vive día a día conectada con esa otra realidad. María Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches, Gina, buenas noches, Nacho. Pues muy bien, como bien dicen ustedes, los niños pues siempre vivos son un encanto, muertos son otra cosa. Igual como mencionabas tú, muchas veces ni siquiera son niños, son entes que toman la forma de algún niño para asustar, pero en especial hoy lo que les voy a platicar es una experiencia que nos pasó en Sonorita, Sonora. Hay una casa, son 3 departamentos. En uno de los departamentos me tocó por cuestiones de trabajo ir a vivir y de repente llegamos a vivir ahí y en ese tiempo mi sobrina tenía 3 años, empezó a platicar con unos niños. Ya me había tocado verlos, eran 2 niños, niño y niña. Y andaban, pues deambulaban por la casa, no causaban ningún daño, sí hacían una que otra travesura, ya sabes, ¿no? De cambiarte las cosas del lugar, que dejabas conectado el celular y te lo desconectaban y aparecían en los lugares más increíbles, como arriba de la alacena o adentro del refrigerador, pero pues no pasaba de ahí. Nos tocó un día que, para ser exactos, fue en viernes de Semana Santa. Estábamos pues pasando el fin de semana en familia,
cuando de repente vimos que mi sobrina estaba hablando hacia una esquina. Pudimos darnos cuenta que era con los niños, pero mi pareja en ese tiempo era muy escéptico, ¿no? Y le dijo, no, dile a esos chamacos que esta casa es de nosotros y que no nos vamos a ir, que no de nada nos van a asustar. Entonces yo le dije, pues el hecho que tú no los veas no significa que no estén, ¿no? Pues esa noche empezaron a haber muchas manifestaciones ahí en la casa. De repente salimos porque teníamos una perrita French en el patio trasero, salimos porque estaba un poco inquieta y salimos toda la familia, nada más la niña y mi papá se quedaron en el comedor, cuando de repente vemos que las persianas de una de las habitaciones, la habitación de donde dormía mi hijo, se abren las persianas y vemos claramente una niña que se le miraba nada más de los ojitos para arriba, se miraba sus dos colitas en la cabeza, ¿no? Muy peinadita. Entonces nos quedamos viendo y le digo a mi hermana, ya te dije que no dejes que la niña se suba sola porque se puede caer por la escalera. Entramos inmediatamente a la casa y resulta que no, que mi sobrina estaba sentada en la sala comiendo, ¿no? Comiendo cereal. Entonces le preguntamos, oye bebé, ¿tú eres la que estabas allá arriba? No, dijo, era Alexia, que quería ver jugar a la perra, dijo. Alexia era una de las niñas, los hermanitos se llamaban Alexis y Alexia. Entonces pasó esa noche, pues empezamos a ya acomodarnos para podernos dormir y todo, después de cenar, cuando de repente agarramos y nos subimos a la habitación de arriba y entramos a la recámara y todas las puertas y cajones del closet estaban abiertos, los cajones hacia afuera, todos. Había una puerta que nunca la habíamos podido abrir, estaba como sellada, pues estaba abierta también. Entonces yo, sin hacer muchos aspavientos, le hablé a mi esposo, le dije, mira, y le dije, ¿ya viste? Y eso me dijo, pues no sé, pues yo creo que son los niños, le dije, andan jugando, los fantasmitas, le dije. Agarramos y nos metimos a la recámara de los niños y todo estaba igual. En la recámara de las niñas pues estaban mi hija y mis sobrinas y mi mamá acostadas. Cuando de repente le hablo a mi mamá, verá, ven, y mi mamá, pues Ave María Purísima, me dijo, no, esto no es bueno. Entonces le digo, no, yo pienso que son los niños, le dije, andan haciendo travesuras. Y cuando de repente gritaron las niñas, ¿no?, de la otra habitación, de que alguien quería salir del closet. Y las puertas del closet se abrían como tipo ropero y empezaron a temblar, estaban temblando. Entonces salimos pues los chamacos corriendo porque tenían miedo. Entonces yo pues dije, están jugando, no nos quieren hacer nada. Y ya pues yo tratando de calmarlos porque pues ya para esas horas ya eran las 12, 1 de la mañana más o menos. Entonces nos quedamos en la sala y empezamos a ver y escuchar pasos de niños. Digo a ver porque se estaban prendiendo y apagando los focos, pero de uno en uno, así como cuando corres de una recámara a otra y vas apagando y prendiendo. Y se oían los pasos y las risas de dos niños. Entonces mi esposo, que era el escéptico, empezó a de que vámonos. No, le digo, simplemente están jugando, si quisieran hacernos daño, pues ya lo hubieran hecho. Sí. Entonces lo que pasó después pues fue que nos esperamos a que amaneciera, toda la noche estuvieron ellos jugando, haciendo relajo, ruido y demás. Entonces nos cambiamos de casa porque pues mi esposo, que en paz descanse, era muy miedoso. Nos cambiamos de casa y cuando llegamos a la otra casa yo creo que en nuestra vida habíamos hecho una mudanza no tan rápida. Ya cuando la niña, mi sobrina, de repente agarra y se asoma por la ventana y saluda a alguien, ¿no? Entonces yo veo que están los dos niños que están parados y lo dice mi sobrina, mami, Nina, dice, ¿se pueden venir mis amiguitos a jugar con nosotros? Y yo, obvio no. Entonces ya pues les dijo ella, no, pues dice que no, ¿no? Y se fueron los niños. Estos niños, al paso de los días, yo trabajaba en aduanas. Platiqué yo que me había salido de vivir de esos departamentos y me dijeron, te espantaron. Y yo, ¿por qué? Le dije, porque a todo el mundo espantan en esos departamentos, dice. Lo que pasa es que dicen que vive el diablo. Entonces le digo yo, pues el diablo no eran dos niños. Entonces ya le dije los nombres y todo, y esta persona agarra y habla a su esposa y le dice, oye, le dice, ¿cómo se llamaban los hijos de los compañeros del que se le mataron? Alexis y Alexia, le dice la esposa. Lo que pasó fue que estos niños iban a la ciudad de Nogales, Sonora, con su mamá a sacar las visas, cuando la señora dio una cabeceada y se volcó. La niña murió ahí en el lugar y el niño murió en Hermosillo, Sonora. Entonces cuando los papás pues
se repusieron del golpe de perder a sus 2 niños, porque eran los únicos que tenía, se fueron inmediatamente a vivir al sur, donde ellos eran. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que estos niños pues se quedaron deambulando y regresaron al único lugar que conocían, que era la casa donde ellos vivían. Pues eso es increíble, María Luisa, porque resulta que ellos tenían esa fijación, esa pertenencia al único sitio que los albergó durante pues su estancia aquí en este plano, ¿no? Era su hogar, y ellos, al no estar conscientes de que estaban muertos, decidieron regresar a ese mismo sitio, ¿no? De hecho, después y antes de que nosotros viviéramos en ese lugar, hubo familias que tenían niños, principalmente niños de la misma edad de Alexia, y siempre hablaban de ellos, de esos 2 niños. Obvio que todos ellos lo tomaban como amigos imaginarios, cuando en realidad no, sí eran el fantasmita de 2 niños que por desgracia pues no supieron cómo irse a descansar. La muerte para los niños es como un juego, no es como nosotros. Ellos lo toman como algo divertido, donde pueden hacer cosas que siendo mortales pues no pueden. Claro, por supuesto, es la única forma en que ellos se van a hacer presentes y se van a manifestar. Así es como nos dice María Luisa, estos fantasmas de niños que es común que aparezcan en las casas en donde vivían con sus familias, y que muchas veces estos pueden ser vistos por todos los habitantes de la casa. Un dato aquí curioso, pues es que a lo mejor la familia se muda de casa, pero el fantasma del niño queda habitando ahí, en este lugar, y los próximos inquilinos pues resulta que son los testigos de cada una de estas manifestaciones. Así es que si conoces algún caso de este tipo, pues comparte esa experiencia con nosotros. Y María Luisa, cuando sucede esto, lo mejor es encaminar a este pequeño, ¿verdad? Que siga la luz, que siga su trascendencia, para que no se quede aquí estancado en este plano. Sí, es que es lo mejor. El problema con ellos es de que son niños, y como niños a veces que toman muy en serio eso, o toman muy al contrario, lo toman como un juego, se sienten ahora sí que superhéroes, pueden volar, pueden atravesar casas y demás, y a veces que sí cuesta un poco de trabajo agarrar y convencerlos de que se vayan. María Luisa, ¿qué te parece que vamos a ir a una pausa y vamos a regresar contigo? Pero les decimos que nos den esas experiencias que ustedes han tenido, ya sea de pequeños, que pudieron tener ese contacto con esa realidad que los niños no tienen, pues no están bloqueados, y entonces pueden ver, percibir todo esto, nos compartan sus experiencias, y si tienen un caso en el que una casa haya tenido la presencia de niños fantasmas, pues que también nos compartan a través del Miedofón esa experiencia. Recuerda, ya sea por mensaje de texto o por audio, al Miedofón 5518-019325. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nunca en mi vida he leído un libro. No me da tiempo, prefiero comprar discos. Victoria Beckham. Vamos a continuar en este día especial y les mandamos una felicitación a todos los pequeños. Aunque parezca increíble, como es el puente largo este fin de semana, hay muchos pequeños que están con sus papás despiertos a esta hora de la madrugada. Me parece increíble, pero me da muchísimo gusto que también nos estén mandando mensajes a través del Miedofón, pequeñitos de 10, 11 años, que también están haciéndose presentes. Y es que también todos dicen que tenemos un niño adentro, entonces también una felicitación para todos los que creemos que sí tenemos todavía nuestro niño interior. Y es que muchos pequeños, Nacho, nacen con esa capacidad de ver y oír a los fantasmas. Pero ¿qué pasa? Bueno, con el transcurrir del tiempo parece que se pierde esa capacidad de comunicarse con el más allá. Lo que sucede es que a medida que crecemos, pues vamos como también bloqueándonos, Nacho. Así es, y es precisamente lo que estamos escuchando ahorita con la abogada de los muertos, María Luisa Bocanegra, que nos está relatando algunas experiencias que ha tenido que tienen que ver sobre todo con niños fantasma. María Luisa, ¿estás ahí? Así es, pues esto nos ha pasado a lo largo de la vida. Lo más impresionante es que son niños que no crecen, no son niños que me ha tocado también, hago la aclaración, personas que se les han muerto algún bebé y el niño presenta la edad de esa, pero de eso hablaremos en otro programa, ¿no? Este caso que me tocó fue aquí en Caborca, Sonora, aquí cerca de donde estamos. Resulta ser que la muchacha decía que su hija tenía una amiga imaginaria. Sí. La niña se llama Marlene.
mi amiga imaginaria de ella se llamaba Marianne. Entonces ella jugaba y no quería tener convivencia con otros niños. El papá de ella no me conocía a mí, conocía a mi esposo, que en paz descanse. Fuimos a su casa a ver. En cuanto llego, veo una niña vestida, cabello negro, unos 5 años más o menos, muy cambiadita la niña. Entonces me impresionó mucho porque cuando conocí a la niña real, a la niña viva, la niña era exactamente igual, nada más peinada de otra manera. Entonces me llamó mucho la atención. La niña, la viva, esta Marlene, sí podía verla, de hecho jugaba con ella y todo. Entonces, pero cuando la niña se dio cuenta de que yo la estaba observando, empezó a actuar como de aquí no pasa nada, aquí no hay nadie. Entonces yo le pregunté, ¿cómo se llama tu amiguita? Y se quedó así muy seria, sorprendida, y me dice, se llama Marianne. Le digo, dile que está muy bonita, le digo, pero se parece mucho a ti. La señora se queda sorprendida, entonces dice, es que es una amiguita imaginaria que tiene. Le digo, ¿puedo hablar con usted? Le digo, ¿y con su esposo? Sí. Nos separamos un poco de la niña y le estuvimos observando que estaba jugando a la pelota. La niña aventaba la pelota y la pelota se regresaba. Obvio podemos pensar, pues había una pared, un mueble o lo que sea en lo que rebotaba, y no había nada, o sea, se devolvía sola, como está otra persona jugando, y lo pudimos ver, ¿no? Le comenté a la señora que la niña era idéntica a su hija. Le pregunté por un embarazo gemelar, o que alguien que haya sido tan parecido a la niña que haya vivido pues antes. O sea, muchas veces hemos visto casos de que la abuela se parece a la nieta en cierta edad, o en fin. Pues la señora, muy a regañadientes, aceptó que ella tuvo un embarazo gemelar. El esposo nunca lo supo. Resulta que ella, en un arranque una vez de coraje, se aventó de un carro en movimiento y cayó, y en el golpe perdió a una de las niñas, pero ella, para no perder su matrimonio, jamás mencionó nada, jamás dijo nada, que solamente había tenido a una. Todo el mundo, toda la familia sabía que nada más había sido, que era un parto nada más. Y el otro, pues no sé francamente cómo lo manejarían. Al parecer una enfermera de ahí era pariente de ella, y así fue como lo manejaron. Entonces el fantasma con el que tenía tantísimo contacto la niña, con el fantasma que tenía tantísimo conocimiento y tantísimo amor, pues era su propia hermana, su hermanita muerta. Entonces lo más impactante de aquí es que la niña muerta le avisaba cosas a la niña viva, ¿no? A Marianne. Agarraba y le decía, por ejemplo, le va a pasar tal cosa a tal persona, y al poco tiempo le pasaba. Entonces esto que fue lo que fue ganando, que mucha gente le tenía miedo a la niña viva, ¿no? Le tenía miedo porque pensaban que, pues no sé, que algún ente o algo la había posesionado, o que de plano era clarividente. Y no tenía ninguno de los dones. Simplemente la otra niña le platicaba, le decía lo que iba a pasar. Entonces este vínculo de hecho no se ha roto. Sí. La niña sigue teniendo contacto con ella, platicando con ella, pero lo extraño es de que el espíritu de la niña muerta no se quedó niña. Está igual a la par de la muchachita, que ahorita pues pasa de 15 años, creció a la par. Es idéntica, son idénticas las dos, como si fuera un reflejo. Sí, o sea, es justamente su gemela. Es importante, María Luisa, que nos aclares un poquito el aspecto de que entonces cronológicamente también la otra niña, la gemela, fue desarrollándose, digamos que en espejo, al mismo tiempo que esta pequeña. Habíamos mencionado que aparentemente cuando muere un niño, ahí se detiene su envejecimiento, digamos que permanece en esa misma condición, pero no fue este el caso. Así es. Mira, lo que pasa es esto. Muchas veces, a nosotros, a las personas que podemos ver a los muertos, vemos a una persona y le decimos, mira, vemos a tal persona, o vemos una muchacha, o vemos un niño de esta forma, y la gente nos dice, no lo conozco, no sé quién es. Y resulta que empiezan a sacar, casi siempre hacen lo mismo, sacan fotos familiares, y entre una de las tantas fotos sale la persona que nosotros estamos viendo. Entonces nos dicen, no, pero es mi tío abuelo, o es mi abuelita, o es un tío mi hermano que yo ni conocí, que murió hace muchos años. Hace poco me pasó de que una señora me invitó a su casa. Fui y vi un niño exactamente de 7 años. El niño yo lo miraba muy feliz, muy contento en la casa, como quien anda en su casa, ¿no?
Pero resulta que esta señora no podía tener hijos. Hace exactamente 7 para 8 años, ella se embarazó y perdió al bebé. Entonces al niño que yo miraba era ese bebé. Eso es lo extraño. ¿Por qué pasa? Aún no, créeme que aún no lo descubro. Pero lo que sí sé, por ejemplo, que pasa con los adultos, es de que ellos se representan en la edad en la cual ellos se sintieron mejor. Por ejemplo, si se sienten mejor como adolescentes, tú los vas a ver como adolescentes. Si se sintieron mejor cuando eran adultos, los vas a ver como adultos. Y muchas veces sí se dejan ver, la mayor parte de las veces se dejan ver tal y cual murieron, pero hay otros que no. Hay otros que los ves cuando tenían 35 años, cuando tenían 40, cuando tenían 15, cuando tenían 16. Como que en la edad en que ellos más se sintieron seguros de sí mismos fue cuando ellos regresan a esa edad, pero no regresan con el conocimiento que tenían al momento de morir. Por eso a mí me llamó mucho la atención precisamente el caso de esta señora, porque pues era un bebé, el bebé no había vivido nada. El caso de las niñas gemelas pues también me llamó la atención, porque pues cronológicamente sabemos que eso pues no puede hacerse, no puede ir envejeciendo, pero pues tan es así que esa niña todavía existe y el espíritu junto con ella, ¿no? Y a por ejemplo, estos niños que se fueron desarrollando también, pero en otra dimensión, en el otro lado, también se les puede ayudar a que se vayan, ¿no? Es decir, que descansen y que en un momento dado pues ya desaparezcan para que no se estén presentando. ¿O esto va a ser algo natural que con la edad, con el tiempo, se va a ir borrando, María Luisa? Cuando son niños es un poco difícil convencerlos de que se vayan, pero conforme van pasando el tiempo ellos van adquiriendo conocimientos también, y hay veces que ellos mismos deciden irse, o muchas veces sus familiares ya van muriendo, por lo mejor se quedaron por ver sufrir a su mamá, o se quedaron porque no supieron hacia dónde ir. Al momento que muere una de las personas adultas, ellos empiezan a guiar a esa persona, porque ellos ya se encuentran, así hayan pasado 30 años y la persona haya muerto muy diferente a como ellos lo conocieron, el alma es la misma, el alma siempre va a ser igual y siempre vamos a ser igual, esa no envejece. Entonces sí hay muchos que se les puede guiar, sí se les puede hacer que pasen, pero también tiene mucho que ver la familia, el apego, porque muchas veces se muere el niño y dejan el cuarto exactamente igual como cuando murió, y los niños pues están en sus cosas. Si hay un ser en esta tierra que sea posesionario y que no quiera dejar sus cosas, pues son los niños. Entonces, cuando ya las personas, los que se quedan vivos, empiezan a hacer movimiento, de deshacerse de esas cosas, de regalarlas, en fin, el niño va entendiendo que él ya está en otro nivel, que tiene que seguir adelante y se le puede ir guiando. Hay unos que es muy fácil, se platica con ellos, se le pide a los papás que hablen con ellos y se pueden hacer que pasen, pero hay otros que no, simplemente no se quieren ir. Es un juego para ellos. Pues muy interesante todo esto, María Luisa. Nos están llegando muchos comentarios, después del corte los vamos a leer, pero te agradecemos que nos hayas compartido estas experiencias y este tema acerca precisamente hoy de estos niños fantasmas. Muchas gracias a ustedes y pues aquí seguimos. Ya les digo, bendiciones y pues seguimos atentos en el Facebook, María Luisa junto así, Boca Negra Moreno, y seguimos atendiendo a las personas, ayudándolos, apoyándolos. A otra cosa, que no los engañen, yo no cobro absolutamente nada, porque ya me dijeron que andaba una persona ofreciendo mis servicios por Facebook y que decía que ella concertaba citas. No, ni concerto citas, y lo que yo se tenga que hacer lo hago directamente inbox con la persona o de manera telefónica personal, y igual no cobro ni un peso por nada. Además tú estás allá en Sonora, en Puerto Peñasco, Sonora, así es que en el Distrito Federal pues no la van a encontrar. Así es, María Luisa, muchísimas gracias, que pases muy buena noche. Buena noche para ustedes y bendiciones. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, te estamos esperando en el Miedofón 5518-01-9325. No hemos cometido ningún delito, lo que hice fue no cumplir la ley. Jennifer López. Continuamos en el programa, la noche es joven, te seguimos esperando tus mensajes y estamos recibiendo también muchos comentarios.
José Luis Amaniego, sueño frecuentemente con una niña fantasma. ¿Qué significa? Fíjate, José Luis, que soñar con un niño fantasma, con una niña fantasma, puede ser un llamado de atención sobre nuestro propio comportamiento. No significa que en verdad sea una entidad que se te esté apareciendo en los sueños. Esto, si nos remontamos a esta sección que nosotros tenemos de tus sueños lo saben todo, más bien se refiere a algo que tú estás viviendo y pues que se relaciona con conflictos internos sobre la forma en la que tú estás manejando algún aspecto de tu vida. Entonces interiormente te sientes mal por algo que estás haciendo, este fantasma que te sigue, que te ataca, que son conflictos, problemas o dificultades. Entonces en cuanto tú resuelvas esto, esta niña o niño fantasma va a desaparecer. No tiene nada de sobrenatural, más bien es trabajar con lo interno. Sí, Gina, los sueños nos dan muchos avisos, nos alertan de muchas cosas, algunos problemas que tenemos que trabajar y precisamente tratar de entenderlos es nuestra labor, ¿no? O sea, la labor de cada uno, pensar qué habrá significado el hecho de que yo vea a una niña, o el hecho de que yo me vea comiendo, o el hecho de que yo me vea nadando y no puedo parar de nadar porque si no me ahogo. Son muchos los mensajes que nos va dando, pues tal vez el subconsciente o el inconsciente, ¿no? Volar, caerte y pues muchas cosas de este tipo que más adelante les vamos a comentar. Y recuerden también que les estamos recomendando que ya vayan bajando la aplicación Miedoteca, esto en tu celular, puede ser en Play Store o en App Store. Bajas la aplicación, es gratuita, nada más le pones Miedoteca y entonces le das instalar en tu celular y de esta manera pues estamos ya planeando estar juntos más tiempo durante el día también, y entonces incluso te estamos invitando a que si tú quieres participar pues también vas a estar invitado. Y lo primero, Nacho, es pues empezar a bajar la aplicación Miedoteca. Vamos a continuar con el día de hoy, que es el Día del Niño. Muchas personas afirman haber visto a un bebé en su cuna mirando a un punto en concreto, es decir, como si estuvieran observando algo que nosotros no vemos. Algunos psíquicos explican que cuando un pequeño llega a este mundo, pues se dice que ha estado cerca del más allá, desde el otro lado. Entonces los niños nacen con su tercer ojo bien abierto, este chakra en el centro de la frente, y le permite, sobre todo a los recién nacidos y a los pequeñitos, a los bebés o incluso 1, 2, 3 años, estar en comunicación con otra dimensión. Los bebés y los niños pequeños no están expuestos a ningún tipo de manipulación, esto pues referente a los fenómenos paranormales, lo que les hace tener esta cualidad considerada pues tan especial. Ellos no se bloquean, ellos ven, están abiertos a todo lo que pues pueden percibir, y algunos niños incluso llegan a tener amigos imaginarios con quienes hablan, con quienes juegan, y los adultos pues tendemos a pensar que el niño pues solo está imaginando, que no es nada del otro mundo, y lo más probable es que este niño, este pequeño, pues esté realmente interactuando con algún tipo de espíritu. Y es que, Gina, esto tiene mucho que ver también con que en medida que el niño va creciendo, bueno, pues queda más expuesto a la manipulación de la sociedad, a adquirir ideas que han llegado de afuera, no lo que él esté considerando como propio, como un pensamiento individual, sino que le va llegando y lo va absorbiendo, y esto le hace que olvide todo cuanto llegó a ver, oír, escuchar desde el más allá, y esto no le permite volver a ver esas cosas que antes podía y que lo fue perdiendo. Es eso que hemos mencionado, que se va perdiendo el llamado don. Esto nos ha hecho pensar que todo lo desconocido es fruto de la imaginación, y de esta manera es una coincidencia cuando nosotros lo podemos ver o podemos ser testigos de algo así. Esto no significa ir en contra de la sociedad. El niño simplemente comienza a cerrarse y a convencerse de que lo que está viendo u oyendo no forma parte de la realidad, para perder en su totalidad sus capacidades psíquicas. Muchas personas describen estas experiencias como paranormales de cuando eran niños, y es entonces cuando en muchas ocasiones no las vuelven a hablar, no las vuelven a platicar. Al no comentar esas experiencias con otras personas que comprenden lo que les ha sucedido, no saben cómo procesar o entender esto
que ya les pasó, y mucho menos saber de dónde ha quedado, qué pasó con todo ello. Y por otro punto, el tener en cuenta que en otras ocasiones las experiencias no eran muy agradables, que digamos, ya que la comunicación con el más allá conlleva la apertura a diferentes seres, pudiendo causar miedo y mucha angustia a la vida del niño y así como a los padres, Gina. Y es que los adultos somos los primeros Sí. en que los bloqueamos, decimos, no puedes estar viendo nada, no, tú haz otra cosa, y si te platican del amigo imaginario, no, esto que es imaginación, que los niños tienen pues muchos fuegos en su cabeza, pero pues somos los primeros que los bloqueamos. Ahora, por otra parte, hablando de niños y también de reencarnación, de acuerdo con la División de Estudios de Percepción de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, pues resulta que han hecho investigaciones acerca de diversos casos, y después de documentar más de 3,000, pues resulta que hay muchísimos niños que aseguran ser otras personas antes de haber nacido. Entonces, el doctor Stevenson, que es quien ha estado a cargo de este estudio por más de 4 décadas, los ha catalogado como memorias de encarnaciones pasadas. Entonces, esto es traducido pues en una reencarnación. Fíjate que después de documentar pues alrededor de 3,000 historias durante casi 40 años, que no es un poco, Gina, es bastante, es mucha investigación, estos niños que aseguraban ser otras personas, inclusive antes de haber nacido, pueden darnos referencias de cuanto a espacio, a tiempo y todo lo que tenía que ver con su entorno. Este doctor catalogó como memorias de encarnaciones pasadas y abundó en una revista especializada dando todos los pormenores. Aquí tomó en cuenta, por ejemplo, un caso en que un niño de 6 años nombraba, él se llamaba Tali Soaud, que narraba la manera y cómo murió en su vida pasada. Este hecho sorprendió por diversos factores, e incluso aquí en el programa hemos tenido casos de personas que nos dicen, es que mi hijo dice que murió en tal país o en tal ciudad y que falleció de esta manera, y resulta que investigando sobre ese lugar pues tiene las características que el pequeño ha dicho, que él no ha ido nunca a ese lugar, y entonces ahí es donde entra la incógnita. En este caso, este niño de 6 años tenía 2 marcas en la cara debajo de la nariz, y él decía que el nombre del supuesto hombre que había sido era Said Abul Hiss. Sus padres investigaron y efectivamente existió una persona de ese nombre a tan solo 4 kilómetros de donde él vivía. Entonces esto pues realmente es sorprendente. Aquí lo impactante, Gina, fue que el niño además dio detalles de cómo había muerto, un balazo en la mejilla, le quitó la vida, y es así como él, bueno, pues tuvo que volver a buscar otro cuerpo. El psiquiatra revisó los archivos en el hospital donde efectivamente Said Abul Hissin falleció tras un impacto de bala solamente 6 semanas antes de que Tali Soaud naciera. Así es que esta fue una reencarnación muy rápida, solo 6 semanas, una persona falleció y luego Tali nació. Durante estas aportaciones a la comunidad científica, el doctor Stevenson obtuvo un modelo muy similar en diversos casos que presentaban la misma secuencia de historia, y gran porcentaje de estos pudieron ser comprobados, es decir, los niños les platicaban a los papás, yo morí de esta manera, tal situación, resulta que investigaba y efectivamente tenían una relación con lo que el niño estaba diciendo. Fíjate que hay unos casos, Gina, el de Erlendur Haraldsson y Jorgen Keil fueron invitados por el doctor para captar esas historias, y el resultado fue prácticamente el mismo. Sin embargo, en estos proyectos fueron criticados por Robert Todd Carroll, quien es filósofo y autor del Diccionario del Escéptico. Él argumenta que en estos casos se trata de criptomnesia, lo cual significa memoria oculta, y señala que son memorias no recordadas, es decir, un niño durante su infancia, antes de poder hablar, pudo haber escuchado una plática de adultos y entonces él lo recuerda como si él lo hubiera vivido. Entonces aquí pues está la pregunta para que tú nos des tu comentario. ¿Tú crees en la reencarnación o crees, como la comunidad científica lo nombra, criptomnesia, que es una memoria oculta que el pequeñito aún no hablaba siquiera, se le grabó en la memoria y entonces lo repite ya una vez que creció, que puede hablar, y entonces ahí está la incógnita? ¿Tú crees reencarnación
o criptomnesia. Pues sí, Gina, se dice que el niño al momento de crecer y poder generar palabras, roba o adquiere estas memorias y las hace suyas sin que éste se dé cuenta que son de él. Son memorias involuntarias, como se le pudiera considerar. Pues sí, otro factor explicable es que la mayoría de los casos registrados son en lugares donde el tema de la reencarnación es visto e incluso es aceptado, además de que las preguntas de las personas que están investigando esto pueden sacar ventaja inconsciente, si tú lo quieres, del argumento de los niños para así poder construir pues toda una historia. Fíjate que estos casos, aunque sí han sido documentados, pues no hay un 100% de credibilidad, Gina, todavía se consideran como no reales. Son temas que por supuesto dividen la polémica, hacen y generan muchos comentarios, unos a favor, otros en contra. Sin embargo, es algo que ha ocurrido y por lo menos sí hay casos documentados. Queremos escuchar esos comentarios acerca de este tema o lo que tú nos quieras platicar. Estamos listos en el Miedofón 5518-019325 y regresamos. Para conseguir un crédito, debes demostrar al banco que no lo necesitas. Continuamos con el programa y uno de los temas, Nacho, que de entre las llamadas nos llamó la atención es acerca de enfermedades que se dice que son kármicas, es decir, que no es que físicamente tú vayas a tener esa enfermedad, sino que es consecuencia de algo... algunas acciones, ¿no? Pero fíjate que yo estaba leyendo que no solamente como individuo, sino también como planeta. Se dice que las enfermedades, pues, son parte de nuestra vida en todos los seres humanos de la Tierra, pero que corresponden más al karma colectivo que al karma individual. A nivel cósmico, la humanidad pues somos una entidad propia y por lo tanto suceden mucho más cosas a una escala global que individualmente. Entonces, esto es muy interesante, es otro punto de vista, aparte del médico, del origen de las enfermedades. Pues sí, fíjate que hemos escuchado, por ejemplo, en la cortinilla de inicio de nuestro programa, en donde se escucha la voz de una persona que está liberando, en este caso es el pastor Hugo Álvarez. Sin embargo, no es el único que lo hace, que dice: espíritu de bruja, sal de aquí, y así. Hemos sido testigos de personas que hacen liberación. Ellos mencionan espíritu de bruja, espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu de todas las cosas malas que nos puedan suceder. Aparentemente hay algo que se arraiga en nuestra mente o en nuestro interior que nos provoca ese tipo de malestares. Por eso es que en un momento dado los conjuran para que salgan de las personas que están siendo afectadas. ¿Será cierto? ¿Será verdad que se pueden ser espíritus que están obrando en nuestro interior? Así que, Nacho, una de las causas principales de las enfermedades, obviamente, pues son la alimentación, la actitud o las actividades que hacemos incorrectamente. Pero, ¿acaso la otra opción sería la psíquica? Hoy tenemos con nosotros al maestro Eric Soham para que pues platiquemos de este tema. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Gina, buenas noches Nacho, buenas noches, queridos amigos. Pues el tema ahí está, maestro. La verdad es de que a veces a algunas personas, a algunos de nuestros amigos, les suena un tanto exagerado este tipo de evocaciones en donde se invita o se exhorta, mejor dicho, a estos espíritus o demonios a desalojar un cuerpo de alguna persona que está siendo atormentada. Pero esto es una exageración, maestro, ¿o en realidad así es? No, fíjate que eso tiene un fondo y un fundamento muy importante. Hemos tocado en algunos momentos las diferentes patologías que existen en psiquiatría, y yo te podría decir que hay muchos tratados de grandes maestros que hacen una asociación muy directa entre las patologías y la parte karmática. Para esto me gustaría empezar diciendo que el karma, lo que significa karma es acción, movimiento. Entonces prácticamente es causa y efecto. Las personas siempre decimos que el karma, y nos da mucho miedo, es negativo. No, también hay karma positivo o dharma, como quieran llamarle, pero finalmente es el mismo concepto y es la misma línea, causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos, Nacho, es causal y vamos a tener como consecuencia un efecto, que es la consecuencia. Entonces nosotros vamos generando a través de vida en vida
Para esto es importante saber que existe la reencarnación, y la resurrección es un tema muy importante también diferenciar ambas, que es resurrección y que es reencarnación. Pero en este momento la palabra karma es la ley de causa y efecto, que curiosamente la tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción en sentido contrario, siempre, y esta es una ley que se aplica a todo y a todos. Cuando una persona padece de algún problema psiquiátrico, es parte de una consecuencia que tiene. Por ejemplo, hay enfermedades patológicas que no se dan como un catarro, como la esquizofrenia, o lo que a veces pensamos, que viene un susto enorme y me dio diabetes. No es así, tampoco es tan fácil. A veces nos espantamos o nos enojamos fuerte y entonces te sientes mal y te ven y te dicen: tiene usted la glucosa en 400 o en 600. Dices: me dio diabetes por el susto, me dio diabetes por el coraje. No, la diabetes no da así. La diabetes es una serie de omisiones o de sanidad en cuanto a los alimentos, en cuanto a nuestra vida natural, o incluso tendencias. Por ejemplo, también es hereditario, y tenemos ya las condiciones como para que nos volvamos diabéticos. Pero cuando viene un susto y te dicen: es diabético, no fue por eso. Esto desencadenó lo que ya estaba. Igualmente, en una patología psiquiátrica, lo que se está desencadenando es lo que ya generamos, las consecuencias que nosotros tenemos, y eso viene para que podamos aprender y determinadas emociones y tengamos determinadas consecuencias por nuestra causalidad y lo que hemos estado haciendo mal, y todo esto sirve para crecimiento también. De hecho, hay algunas patologías, algunas enfermedades mentales que son para que el proceso que lleva esta persona tenga un descanso. Exactamente, porque cada vez que nos sentimos mal, lo primero que hacemos es tratar de saber qué es lo que tenemos, o más bien tratar de quitarnos el síntoma más que la causa o la enfermedad que tenemos. Nada más, si estamos enfermos del estómago, no queremos saber por qué estamos enfermos del estómago, queremos que nos quite el malestar, y a veces pues ese síntoma pues es el alerta, el foco rojo de algo que a nivel interno está pasando entre nosotros, o la mayor incidencia de enfermedades pues se da en organismos, Nacho, o espíritus, en donde no está establecido como un digamos alineamiento perfecto entre el alma, la vida, la expresión, y entonces ahí Nacho y maestro puede surgir esta enfermedad. Ahora, maestro, perdón, sí hay relación, digamos, a un demonio que se identifique con, por ejemplo, depresión. ¿Hay otro demonio distinto que se identifique con las adicciones, o se trata todo de lo mismo? Fíjate que aquí lo que estás comentando es cierto. Hay demonios de enfermedades particulares y demonios de enfermedades generales. Cuando nosotros hablamos de enfermedad, vamos a recordar que hay un aspecto muy importante que se llama somatizar. ¿Qué quiere decir esto? Que una emoción la procesamos. Para esto quiero decir que nosotros somos seres conceptuales, aprendemos a través de conceptos. Entonces, cuando tenemos una emoción que no encontró la forma de salir, para eso son las terapias de psicología, para hacer catarsis, para sacar esa emoción que quedó entorraigada y que está modificando, está modulando nuestro carácter, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. O sea, es directo. Y yo te podría decir que dentro del mundo de la medicina, los médicos dicen que la mayor parte de las enfermedades son somatizaciones. La hipocondria o hipocondría, precisamente esos son sus fundamentos y sus bases, que la gente a través de la mente, porque la creación es mental, va generando condiciones que van a generar enfermedades. Y por supuesto que tiene que ver los hábitos, la alimentación, las adicciones, en fin, todo tiene que ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando desde mi punto de vista yo te podría decir que, a excepción de un accidente donde te das un carambazo, pero el accidente en sí ya también es una consecuencia y es un efecto. Claro. Todas las demás enfermedades no debería llamarse enfermedades, sino enfermedad, y no hay más que una sola causa, desde mi punto de vista muy particular. ¿Y cuál es esa causa? Desequilibrio. Es un desequilibrio interno. Cuando nosotros tenemos una emoción por algún estímulo o alguna circunstancia que se nos presentó y no encuentra salida, se queda dentro del organismo. Esa emoción tiene una vibración muy específica que se conoce como frecuencia vibratoria. Y lo que va a hacer esta emoción, si no encontró una salida, una catarsis o una válvula de escape, esa energía
con esa frecuencia especial se va a alojar en alguna parte del cuerpo que le sea más análoga. Y esto evidentemente es negativo. Y a toda frecuencia negativa, a toda energía, no hay una sola energía en la creación que sea inconsciente. Entonces tiene una analogía con determinados seres por la vibración que tienen estos seres, como la angustia, la desesperación, la maldad, en fin, cualquier emoción que se te ocurra tiene una equivalencia con una energía consciente, y esta energía consciente es un ser. Cuando comentan, por ejemplo, ahorita que hablabas de lo que dice Hugo Álvarez, a quien mando un saludo, constantemente dice: espíritu de bruja, sal de aquí, o espíritu de enfermedad, sal de aquí. Eso es correcto. Cada una de las enfermedades, por la vibración que tiene, si esa enfermedad es una desarmonía, toda desarmonía es energía negativa, y toda energía negativa corresponde a un ser. Entonces hay seres que provocan enfermedades, hay seres que se presentan por las enfermedades, que en este caso no es más que una, vuelvo a repetir, que se llama desequilibrio. Y sí, es correcto. Tú puedes identificar cada una de las enfermedades con un tipo de vibración. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Tú puedes sanar tu vida. Aquí hace una relación de qué es una enfermedad y cuál es esa emoción y cuál es el padecimiento. Hay otro libro muy importante que se llama La enfermedad como camino. Entonces, en estos libros vas tú aprendiendo, que dices: ¿y a mí por qué me dio diabetes? ¿Y a mí por qué me dio cáncer en el colon? ¿Y a mí por qué se me fue la visión? ¿O a mí por qué ya no puedo caminar? ¿O por qué tengo artritis, enfermedades autoinmunes? En fin, lo que sucede es que tenemos una carga emocional, una frecuencia vibratoria que corresponde a una parte negativa, energía negativa que corresponde a un ser, y eso es lo que te enferma. Entonces, primero hay que ir siempre, lo hemos recomendado siempre en el programa, queridos amigos, cuando tengan algo, primero un médico, para que el médico evalúe. Si el médico pone cara de what y dice no sé por qué está esto, es el momento de buscar una alternativa. Y dentro de las alternativas hay ocasiones en que se hacen curaciones milagrosas. ¿Por qué? Oiga, maestro, pues mire, vamos a hacer una pausa porque esto se está poniendo muy bueno y regresamos, si le parece bien. Tenemos el miedofón. Recuerda, 5518-01-9325. No mientas, te he oído mover los labios. Continuamos con el maestro Soham, que hoy nos está hablando de esa relación que existe entre las enfermedades y una consecuencia quizá kármica. Y es que, Nacho, esto es fácil entender si hacemos eco de lo que él nos comentaba de la ley de causa y efecto, que en este mundo físico existen las enfermedades, pero también tenemos que recordar el plano espiritual, y las enfermedades pues son el resultado de acciones o del tipo de armonía que existe en cada uno de nosotros. Así que pues hay que constituir el karma que cada uno poseemos y que se genera a partir de varios factores propios de cada ser humano, Nacho. Así pero esto es muy interesante. Somos un todo, no podemos nada más aislarnos. Así es. Y antes de irnos a la pausa, maestro, estaba usted mencionando algo que para mí resulta ser muy intrigante y también es fascinante: el hecho de los milagros aparentes. Solemos relacionar milagros con sanaciones, curaciones efectivamente increíbles, de la nada provienen, y a veces pues el sustento es haberlo pedido alguna deidad, ya sea la conocida como Santa Muerte, un trabajo de santería, tal vez haber ido a orar a la villa o estar orando en un templo por un grupo de cristianos. En fin, hay ocasiones en que también el mal puede utilizar los milagros como una buena causa para él, ¿no? Sí, fíjate que aquí es donde entra la confusión. Hemos dicho muchas veces que el demonio no miente, desvirtúa. Cuando yo hablaba de lo psicosomático, psico viene de la psique, de la mente, de los pensamientos, y vamos a recordar que en el Kybalión precisamente el primer principio es el mentalismo, y dice la creación es mental. Entonces la mente tiene una fuerza extraordinaria, y soma viene precisamente a representar lo que es el cuerpo. Entonces cuando la parte psicológica o psíquica se somatiza es cuando se pasa al cuerpo, se manifiesta en el cuerpo, y evidentemente pues todo también esto es causa y efecto. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona ya fue a ver un médico? Y se los vuelvo a repetir, jamás
prescindan de la medicina. Es importantísimo que un médico, que un profesional de nuestro cuerpo los diagnostique, y después ya podrán buscar todo lo que ustedes gusten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta persona ya corrió por todos los exámenes y los médicos dicen, pues en realidad no sabemos qué es, vamos a seguir haciendo exámenes, estudios y todo. En ese momento, si va a haber una persona que tenga capacidad, que tenga la conciencia, que tenga la fuerza para poder hacerlo, va a hacer, no es una limpia, esto es algo muy diferente, esto es algo similar a lo que sería una operación psíquica, que también existen, tienen sus fundamentos y sus principios muy sólidos. En este caso, cuando una persona dice, bueno, tengo un dolor, por ejemplo, puede decir en el lado del vaso, en el lado donde tengo el intestino grueso, que no se me quita, ya me hicieron exámenes, ya me hicieron análisis y no desaparece, y es un dolor que me dobla. Entonces el médico dice, si está doliendo porque es una alarma del organismo de que algo no está bien. ¿Y qué es lo que recomiendan ellos? En este caso son operaciones exploratorias, porque si está doliendo es porque hay algo, y tiene una lógica aplastante dentro del mundo de la medicina. Sin embargo, si va con una persona que tiene la capacidad y ve que hay un ser alojado en el área del colon, donde está el vaso, y todo el lado, hasta llegar al páncreas y el pulmón, y todo el lado izquierdo, y logra percibirlo, y logra, podríamos decir, extirparlo, sacarlo, sacarlo de ese, hacer un exorcismo prácticamente, sacar ese ser de esa área a donde se arraigó, porque tiene la frecuencia que tienen esas áreas del organismo, la sanidad viene como consecuencia, y esto tiene una base muy sólida. Acuérdate que todo es causa y efecto. Si nosotros quitamos la causalidad, el efecto desaparece. Cuando nosotros quitamos una parte opresora, energéticamente negativa de un grupo, de un órgano, de una parte muscular, de una parte de tejidos, quitamos esa energía negativa que es la que está provocando el dolor y el daño, automáticamente viene la cura. Y la cura, eso podría considerarse como un milagro, pero en realidad tiene un fundamento. Los milagros tienen un fundamento. Por supuesto que es la bondad divina, es la bondad de Dios, es la belleza que tiene la luz, que cuando se pide con fe responde, pero es eso. Entonces van a llegar con una persona que tenga la capacidad para extirpar esa energía negativa que está provocando ese dolor y ese padecimiento. Y entonces, en apariencia, que al final del cuento sí lo es un milagro, pero es un milagro que tiene fundamento, porque no podemos hablar de algo y darlo como prueba de fe cuando no tienes una razón y una base. Sería muy difícil. No podemos ser dogmatizados, debemos de ser conscientes. Y por supuesto que sí se puede, Nacho. Ahora, obviamente, no todos los milagros tienen que ver con la salud. Hay algunas otras motivos o circunstancias que se presentan y que nosotros podemos considerar como un milagro, ¿no? Tal vez, bueno, aplicamos para encontrar un trabajo en algún lugar, metimos nuestros documentos, hicimos exámenes y todo, y aparentemente te das cuenta que se te olvidó poner tu nombre. Entonces, posiblemente el hecho de que te busquen por cielo, mar y tierra para dar contigo, eso podría considerarse un milagro, porque pues en este momento ¿quién está para esas cosas, no? O sea, hay muchas circunstancias. A lo mejor mi ejemplo no es muy ilustrativo, pero lo que quiero decir es de que sí, efectivamente con las enfermedades hemos podido ver muchos milagros, pero también hay otras cosas que nos podrían dar un indicativo de que es un supuesto milagro, o tal vez lo sea. Fíjate que lo que comentaste no es un ejemplo absurdo. Ajá. Yo considero que es un muy buen ejemplo, porque exactamente, yo me estaba enfocando solamente en el organismo de la enfermedad, pero por ejemplo una persona en las condiciones que tú describiste bien, es una persona que de repente dices, híjole, le salió un trabajo porque se dieron circunstancias completamente en apariencia anómalas, y esta persona llegó en el momento correcto, al lugar correcto, y entonces le dieron ese trabajo. Aquí también se aplica lo mismo, es causa y efecto. Esto que valdría decir, la suerte existe, yo podría decirte categóricamente, esa es mi opinión personal, pero yo, Eric Soham, te digo categóricamente que la suerte no existe. La suerte es un conjunto de acciones, pensamientos, actitudes, reacciones y de muchas cosas más que te llevan a lograr algo. Es como cuando la gente dice, oye, qué suerte tiene este tipo, es ingeniero. ¿Suerte? Estudió 20 años de su vida, o 22. Eso no es suerte. Tus acciones, tus pensamientos, tus reacciones y todo lo que tú eres, eso entra dentro de causa y efecto.
Por eso hablaba yo hace un momento que el karma, nosotros oímos karma y como que nos da mellito, pero no, el karma solamente quiere decir acción, y hay karma bueno y karma malo. A veces al bueno le llaman dharma, exactamente lo mismo, quiere decir acción. Y si tus acciones han sido en propósito, en la dirección de lograr algo, y lo has estado tratando y te estás comprometiendo y te estás sacrificando para buscar ese trabajo y lo encuentras, eso es buena suerte, pero la buena suerte la generaste tú, y también es causa y efecto, Nacho. Claro, esto de la suerte también, maestro, da para muchos temas, porque aparentemente la suerte acompaña. Nosotros decimos en una de nuestras frases absurdas que ponemos después de los cortes, que la suerte sí existe, pero no confíes en ella porque casi nunca aparece. Fíjate que la explicación que das ahí es muy cierta, casi no aparece cuando no la buscamos. Acuérdate que hay un proverbio que dice, el que porfía caza venado. ¿Y qué es porfiar? Es estar insistiendo, es estar empeñándose, es estar ahí. Y si tú estás ahí, te estás empeñando, te estás esforzando, lo vas a conseguir. Vamos a recordar que el gran maestro, y esto es en todas las religiones, cuando vino para ayudar a la humanidad, para enseñarnos, para llevarnos hacia la luz, dio e hizo el sacrificio para darnos eso precisamente, que si tú quieres algo, ya lo tienes. ¿Cuál es la única condición para lograrlo? Que tú lo hagas. Porque tampoco vamos a pretender que venga ese ser superior y así como el mago Frank pues traiga al conejo Blas y te lo entregue en la mano. No. Si tú dices, yo quiero tener un carro X porque lo necesito, una casa y todo, y si tú te empeñas, si tú trabajas, si tú te sacrificas y lo consigues, es porque ya lo tenías. Fíjense, aquí nos está llegando un mensaje. Cuestión de tiempo y trabajo. Sí. Un mensaje del colombiano que dice, cuando lloras y no ves una solución, es porque ese ser supremo te está poniendo a prueba. No desconfíes de él. Tienes ángeles buenos a tu alrededor que te ayudan en ese proceso si tú lo quieres. Delante de mis dedos, de mi mano derecha, me sobran para decir quién es mi amigo. Entonces aquí el colombiano nos dice, no siempre cuando estás en una situación pues difícil y pides oración y trabajas para solucionar ese problema y ves que no se está solucionando, no es porque no estás por el camino adecuado, sino más bien porque es una prueba que tú tienes que pasar. Claro, porque esta es una escuela, volvemos a repetir, este plano es una escuela. Entonces en escuela, tú vas a la escuela y si no haces bien tus quebrados, tus sumas o tus ecuaciones o despejas bien la fórmula de algo en analítica, pues entonces, en geometría analítica, pues entonces es que lo estás buscando, pero no va a salir a la primera, estás aprendiendo, estás siendo un aprendiz para poder conseguir lo que tienes. Pero es muy importante saber que ya lo tienes, que estás autorizado para tenerlo. Pero lo que tienes que hacer es sacrificarte, porque si tú vas a la escuela y no estudias, pues no pretendas sacar 10 o pasar el año, pero si estudias, te comprometes, pues entonces vas escalando año por año hasta llegar a encontrar una maestría, que es lo que precisamente tenemos que encontrar en esta vida para poder trascender la condición humana. Así es, maestro, pues como se dice, lo que pasa es que somos un poco desesperados y queremos todo rápido y fácil, y la esencia nos indica que lo mejor es un ladrillo a la vez, ¿no? Poco a poco vamos avanzando. Muchísimas gracias, maestro. Pues como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos, buenas noches. Maestro Eric Sohan, parapsicólogo y asesor de este programa, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón está listo para escucharte. 5518-01-9325. Me gustaría volar como pez en el agua. Ahorita que escuchamos Sabiduría en las Redes, fíjate que Juan Treviño nos dice que en relación precisamente a estas frases que ponemos al regresar de corte, dice que él tiene una frase, dice, no te conviertas en lo que tú odias. Cito esto por lo dicho por unos cónyuges que se mimetizan por haber vivido juntos muchos años. Aquí me quedó, Juan, la confusión, como que no es muy alentadora esta cita que dice que le digas a tu esposa o a tu esposo
no te conviertas en lo que tú odias, o sea, que odias al esposo o cómo está la cosa. O sea, ya se proyectó, ¿no? Ya te proyectaste, Juan, pero nos deja esto para sabiduría en las redes. También Ana María Frías, a mí y a mis hermanos, mi mamá hacía que nos durmiéramos temprano si no queríamos que nos saliera la mano peluda debajo de la cama. Esto nos decía, teníamos como 6 o 7 años. Luisa Ríos, a mí me asustaban con una bruja que me decían que se quitaba los pies y me daba muchísimo miedo, o con el payaso eso. Mónica González, a mí se me apareció un duende cuando yo jugaba con mi hermana. Sí, en serio que ese duende pequeño lo recuerdo hasta ahorita. Israel Zavala, la oscuridad me da mucho miedo, nunca me asustaron con nada, pero con lo que veía en la tele ya con eso tenía. Dafne Cortés, yo cuando era pequeña veía un niño con cuernos con el que platicaba, ya no lo veo. Saludos desde Durango. Nos están llegando muchísimos mensajes que a lo largo del programa los vamos a tomar en cuenta. Así es, Gina, y vamos a platicar ahora de un tema pues no menos interesante, yo diría que es súper interesante, muy atractivo, tratándose de niños. Hemos escuchado algunas historias increíbles que tienen que ver con esas vivencias que aparentemente ellos pasaron en otra vida y regresaron una vez más al ciclo. Esto es algo increíble, algo que muchas personas lo van a negar de acuerdo a su religión, de acuerdo a sus creencias, pero hay casos tan extraños que no tienen nada más que ver, Gina, con el hecho de un niño que reencarne en este planeta, sino que puede ser una reencarnación de alguien que viene de otro mundo. Esto se vuelve más insólito. Imagínate, reencarnación, pero reencarnación, imagínate, de un ser extraterrestre. Vámonos directamente con Daniel Romo, porque nos va a hablar precisamente de este tema. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho y Gina, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pues excelente, pasando lo que es el inicio del Día del Niño, y nosotros ya sabes que tocamos los temas, pero no como lo hacen en cualquier lugar, porque de lo que es normal y natural, pues en cualquier sitio, ¿no, Gina? Como dice nuestro eslogan. Exactamente, y hoy que tenemos esa oportunidad de platicar contigo y que además es el Día del Niño, pues ¿qué te parece que conjuntamos esa información increíble, insólita, pero que nos da mucho de qué pensar acerca de esta reencarnación que puede ser en un niño, pero además que sea de un ser extraterrestre? Sí, Nacho y Gina, fíjense que más o menos por el año 2003, 2004, una profesora, no voy a decir su nombre completo, nada más, llamada Teresa, cuando yo estudiaba Derecho, me presentó ella en aquel entonces a un general de alto rango del ámbito militar. Le estuve dando seguimiento a un caso. Él me decía que uno de sus nietos le decía que él no era del planeta Tierra, sino que él venía del planeta Júpiter. Júpiter. Exacto. Entonces ellos notaron que el niño tenía un comportamiento pues fuera de lo normal, común a todos los niños, ¿verdad? Claro. Y resulta que hablaba con cierta tristeza porque decía que había dejado su familia en aquel planeta y a la gente pues a la que él quería mucho. Les platicaba cosas sobre conocimientos muy avanzados que ellos no entendían, a pesar de la preparación de este militar y de su esposa. Pues resulta que no podían comprender al niño, qué es lo que le estaba pasando. Yo tuve la oportunidad, años después de conocer a este niño ya mucho mayor, y resulta que todo lo que él relataba pues era algo pues sorprendente, ¿no? Hoy en día, cuando ya escuchamos hablar de los nuevos planetas y que se descubrieron fuera de nuestro sistema solar otros planetas similares a la Tierra y que posiblemente haya vida humana, o vida similar a la nuestra, mejor dicho, pues resulta que pues sorprende, ¿no? Y más cuando se habla de las ondas que pues nos envían información respecto a los satélites tanto de Saturno o Júpiter. Mira, déjame decirte también que hoy en día notamos que los niños vienen mucho más despiertos. Muchos de ellos les preocupa lo que está pasando en el planeta, como que son más cuidadosos, ¿no? Como que temen de que el planeta nos lo acabemos y lo vayamos a destruir y que pues los dejemos sin su casa, ¿verdad? De alguna forma se sienten parte de este planeta y de hecho son parte del planeta.
También es sorprendente ver a través de los medios de comunicación cómo nos han estado llegando o haciéndonos llegar información respecto a una mejor convivencia entre estas entidades y los niños, y los vemos principalmente en películas como la de Encuentros cercanos del tercer tipo, sí, donde hay una magnífica actuación de Richard Dreyfuss en dicha película, y vemos de alguna forma cómo existe una comunicación entre estas entidades y los niños. Tenemos también otra película como la de Lete, también donde de alguna forma hay un acercamiento entre las emociones y en cierta manera vemos la similitud entre ambas películas. Bueno, también podríamos decir que esta comunicación entre estas entidades y los niños, hoy en día a muchos de ellos les llaman la atención estos temas, estos tópicos sobre los extraterrestres. Buscan de hecho también la información en los medios sobre las naves, ¿verdad? En los lugares donde se dan los avistamientos, y entendemos que todo este cambio que se está generando es precisamente para darle partida, o mejor dicho, un inicio de partida a un nuevo encuentro entre estas entidades con los niños y con los seres humanos, Nachillina. Sí, es importante esto que tú estás mencionando, y en estas películas que tú dijiste, pues representan tal vez algo que sabemos, pero como que queremos ignorar, el hecho de que la inocencia de los niños, por muy traviesos que sean, hasta sus travesuras son inocentes, y tienen el corazón, el alma, el espíritu limpio, y es quizá por eso que en un momento dado estos seres pudieran preferir comunicarse con los niños, que son más limpios de corazón, que no tienen una mala intención, que no piensan en capturar a uno de estos seres para cobrar después dinero y exhibirlo. Vamos, es algo completamente natural y normal lo que ellos pudieran hacer. Ahora, estamos hablando de ciencia ficción, pero en la realidad sí hay algunos vestigios de que esto ocurra así, Daniel. Mira, yo considero que sí. De hecho, no nos extrañe que dentro de algunos días o posiblemente algunos meses ya estemos hablando de niños que nos estén hablando que ya tienen contacto con estas entidades, Nachillina. Así es el caso de algunos niños que pues desde pequeños estuvieron recibiendo mensajes, tal vez no los entendían, pero ya cuando crecieron se dieron cuenta de que se trataba de una especie de lenguaje, de una especie de comunicación con algo que probablemente no entiendan, pero que saben que ha estado ahí y que no es de este planeta. Exacto, de hecho la comunicación se está dando inicialmente a través de los sueños, Nachillina. Ok. Entonces yo considero que no tarda esto, a raíz de todos los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad, conflictos bélicos, lucha entre las naciones, las alianzas que se están generando, pues yo creo que también van a surgir alianzas entre los niños para defender a este planeta, que es nuestro hogar y que no debemos de destruirlo, tenemos que cuidarlo, Nachillina. Pues sí, es efectivo, a lo mejor ellos sienten como que ya no les va a alcanzar planeta para disfrutarlo, ¿no? Que nos lo estamos gastando todos los que estamos ahorita y ellos ya no, inconscientemente, o es un mensaje que han recibido tal vez antes de nacer, pero ellos ya vienen con otro chip, vienen con otra idea para tratar de mejorar todo lo que será en nuestro futuro. Así es, Nacho, estos niños nos están educando a los adultos a través del conocimiento que ellos traen, a través de ese chip que tú haces mención, pues de alguna forma ellos esperemos que tengan un mayor amplio desarrollo, no solamente en la cuestión física, en la cuestión mental, en la cuestión tecnológica, en la cuestión científica, sino que también su desarrollo espiritual nos los contagien a todos los adultos, Nacho y Jenna. Pues sí, eso es correcto, Daniel. Pues bastante interesante esta charla. Yo ya había escuchado de algunos casos, de hecho vamos a mencionar algunos más adelante, en donde pues aparentemente hay niños provenientes de otros planetas y han sido descubiertos, algunos por descuido, algunos otros porque su misma naturaleza los hace sentirse intranquilos y eso los llega a traicionar y los pone en evidencia, de manera que pues quedan descubiertos que son seres digamos híbridos, ¿no? Entre mitad extraterrestres y mitad humanos. Mira, mucho se ha hablado de ello. Yo considero que ya prontamente, yo creo que no tarda más de 30 días que estemos hablando ya de estos niños contactados.
Muchos de ellos yo considero que traen información oculta en cierta manera, ¿verdad? Y que la van a estar aportando ya a la humanidad. Van a tener que abrirse estos niños también. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por tu participación. Esperemos que estar en contacto pronto para comentar esto que estás diciendo, que tal vez en unos 30 días haya ya algunas manifestaciones de este tipo. Agradecemos esta aportación, Daniel. A ustedes y gracias, Nacho y Gina. Y una felicitación para todos los niños. Claro que sí, para todos los niños y también los adultos que tenemos un niño cerca. Y de por sí, Nacho, el tema de la reencarnación es controvertido. Ahora imagínate, reencarnación pero con seres extraterrestres. ¿Qué opinas? Te estamos esperando. El Miedofón 5518-01-9325. Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Continuamos con el programa, estamos recibiendo muchísimos mensajes en la medida de lo posible. Les vamos a dar lectura al aire, pero fuera de él, pues por supuesto que todos los tomamos en cuenta. Sara Fuentes, tengo 24 años y sigo traumada con el Cuyacama, el monstruo debajo de la cama. Sí, este es muy conocido, que muchos pequeños le tienen miedo a asomarse abajo de la cama por el monstruo que ahí se encuentra. Graciela Reyes, a mí me espantaban con el payaso de McDonald's. Si no comía, él venía por mí, que por cierto, sí lo llegué a comparar con el payaso Eso. Felicidades a ustedes y todos los radioescuchas. Pues recuerdo que en un tiempo Nacho fue muy famoso en este McDonald's de Cuernavaca, que incluso se decía que cobraba vida durante las noches. ¿Te acuerdas que hace ya algunos años de esto? Y sí, muchas personas se espantaron. Sí, tan es así que lo tuvieron que quitar. Iban, según investigadores, a checar el dato y verificar si es cierto que tenía actividad, y le ponían ahí sensores de magnetismo y, en fin, muchas cosas, y se llegó a la conclusión que lo más conveniente para la tienda y para las personas era definitivamente removerlo de ese sitio, y no sabemos a dónde quedó, ¿verdad? Estamos ya casi a punto de terminar el programa. En esta ocasión que hemos hablado de niños fantasmas, de niños psíquicos, de niños que han reencarnado, todo dedicado precisamente, Nacho, a esta festividad del Día del Niño, que hay algunos que dicen que es mercadotecnia. Sin embargo, yo creo que son momentos que no precisamente el comprar un regalo, sino convivir con tus pequeños. Hoy que tenemos este fin de semana largo para muchas personas, pues es ir al parque, es darles un abrazo, una sonrisa. Eso también se vale, y esto pues hay que aprovechar a estos pequeños que crecen muy muy rápido. Así es, Gina, cuando menos te das cuenta ya tienen 2, 3, 4 años, ya entró a la primaria, ya va a entrar a sexto. Vamos, esto se va rapidísimo, por eso hay que disfrutarlos y aprovecharlos, tan bonitos que son los niños. Y fíjate que hay datos que son poco conocidos, como por ejemplo que el tamaño de los ojos de los niños o de los bebés en específico, pues en comparación al de un adulto es 75% menos esta visión, es decir, a la proporción de 20/400 en los primeros meses de vida. Entonces la visión que ellos tienen es pues reducida en comparación a la de un adulto. Incluso cuando nace, pues si has visto a un bebé recién nacido, no puede fijar bien la vista y por lo tanto tampoco ve como nosotros lo hacemos ya de adultos. Digamos que sus ojitos como que apenas van codificando todo, ¿no? Van analizando los colores, su cerebro va recibiendo esa información y es maravilloso, aunque también dicen, ¿no? Y algo así de que los niños ven los angelitos, los bebés. Que por eso se ríen. Este es uno de los mitos que se cree, que cuando un bebé se sonríe, pues es porque está viendo a un ángel. Y es que también fíjate que se dice que los bebés son los únicos seres vivos con la capacidad de sonreír a tan temprana edad. Entonces estos chiquitos, bueno, nos causa como ternura pensar que es así. Además, los niños tienen 10,000 papilas gustativas, mucho más que un adulto. Entonces ellos los sabores los pueden captar mucho más, porque estas papilas gustativas que tenemos en la lengua pues las tienen duplicadas y tienden a desaparecer en la medida que van creciendo. Qué padre, la verdad es de que tener un bebé en casa es un verdadero privilegio, un orgullo, una bendición. La verdad es de que yo considero que cuando Dios da la vida hay que apreciarla como tal, ¿no? Y tú les ves sus manitas, sus ojitos, todo un humano en escala. Qué padre. ¿Sabías que los niños tienen más huesos que los adultos?
¿No? Resulta que los niños tienen 300 huesos frente a 206 de los adultos. Con el crecimiento también se producen cambios en la estructura del esqueleto y de ahí que van disminuyendo el número de huesos. También bebés prematuros famosos, hay embarazos que parece que no van a llegar a término o que el producto no se va a desarrollar correctamente. Sin embargo, ha habido bebés prematuros que han sido muy famosos. Por ejemplo, te puedo nombrar a Einstein. Imagínate si no se hubiera podido desarrollar lo que nos hubiéramos perdido, a Carlos Darwin, a Isaac Newton, a Rousseau, Napoleón Bonaparte también fue un bebé prematuro, Pablo Picasso, Renoir también, Winston Churchill también fue un bebé prematuro. Imagínate estas personas, estos personajes famosos en el mundo fueron bebitos prematuros. Ahora, ya que estamos acercándonos al mes de mayo, es precisamente que según datos estadísticos, los bebés que nacen en el mes de mayo suelen pesar 200 gramos más que los nacidos en otros meses. La explicación no sé cuál es, sin embargo esta estadística pues me parece relevante ahora que ya vamos a empezar en mayo, y si tú vas a tener un bebé, pues resulta que en este mes que estamos por iniciar pesan los bebés 200 gramos más que en cualquier otro mes. Así que ya lo saben, lo que les espera a las mujeres que están embarazadas y que están a punto de tener a sus bebés, pues resulta de que van a estar un poquito más pesados. Y de aquellas situaciones insólitas, extrañas, ¿sabías que la primera mamá más joven del mundo fue en 1939? Ella tenía solo 5 años de edad. Se llamó Lina Medina. Esta niña peruana dio luz a un bebé con tan solo 5 años de edad. ¿Te imaginas? Esto fue una cuestión que pues realmente insólita, que no se ha vuelto a presentar de acuerdo a esa edad. Hemos sabido de niñas de 9, 10 años, pero en 1939 Lina fue la mamá más joven del mundo. Ahora, los niños nacen con una capacidad natural para nadar y son capaces de contener la respiración porque están acostumbrados a estar en el líquido amniótico. Aunque es difícil atreverte, se dice que en una alberca, si a un bebé recién nacido lo colocas, él solito por intuición va a poder nadar. Entonces sí es difícil hacer este reto, pero esas son las estadísticas y los datos extraños que pues muy pocas personas se han atrevido a hacerlos, pero los que lo han hecho dicen que sí, efectivamente es así. A partir de los 6 meses el niño aprende que cada objeto es único. Hasta entonces no distingue entre los diferentes objetos. Hoy que estamos ya celebrando el Día del Niño, pues te quisimos compartir estos datos poco conocidos, extraños y también algunos que fueron insólitos, Nacho. Gina, ¿qué te parece que cerramos con una creepypasta? Sí, esas creepypastas que nos piden mucho, que por cierto, son de terror. Esta es la creepypasta de hoy. La mano peluda. Investigación. Miedo a mi habitación. Escrito por Jonathan Córdoba. Esta es la carta de un niño de 10 años, que fue encontrada una mañana en su cama junto a su frío y pálido cuerpo. Todo sucedió aquella noche mientras dormía. No me había pasado antes. Todo estaba bien, al menos hasta esa noche. Empezó el domingo a las 4 a.m. Me desperté sin motivo alguno. Abrí los ojos y miré el reloj. Al darme cuenta de la hora me extrañé. Luego quise levantarme y cuando intenté hacerlo, me di cuenta que no podía. No podía mover ni un solo músculo. Estuve intentándolo un buen rato y al no conseguirle empecé a asustarme. Luego miré a mi costado y vi una sombra. Era la de un niño. Mi cuarto es oscuro, así que no podía distinguir bien su rostro. Pensé que quizá era mi hermano menor, pero luego escuché que hablaba. No entendía nada de lo que decía, pero estoy seguro que no era mi hermano. Luego empecé a escuchar más voces. Se reían, como si se estuvieran burlando de mí. Asustado cerré los ojos intentando dormir o despertar. En ese momento ya no sabía si era una pesadilla o si era real. Al cabo de un momento dejé de escuchar las voces. Tenía miedo de abrir los ojos.
pero algo me hacía abrirlos. Así que los abrí, y cuando lo hice, volví a ver la silueta que luego se dividió en muchas más. Logré notar que tenía un aspecto de niños vestidos con ropas sucias y rotas. De pronto, atrás de ellos aparece una mujer o algo así. Solo me miraban y hablaban entre ellos, y yo sentía un frío que recorría todo mi cuerpo. No sabía qué hacer, y aunque hubiera sabido, no habría podido, pues mi cuerpo permanecía inmóvil. Me atormentaron durante 1 hora aproximadamente. Luego, todo se desvaneció. Poco a poco tomé el control de mi cuerpo nuevamente. Traté de pensar que todo había sido producto de mi imaginación y que las sombras eran una ilusión óptica generada por la oscuridad. Pero las voces, trataba de encontrarle alguna explicación para no sentir miedo. Al cabo de un momento, salí de mi cuarto para tomar un vaso con agua. Pero al regresar a mi cuarto, noté que estaban ahí. Ellos volvieron para terminar lo que empezaba. Hoy decidí contarlo. Ya no aguanto más. Noche tras noche es un tormento. Estoy completamente agobiado, tanto física como psicológicamente. Tengo miedo de que anochezca. Miedo a regresar a ese cuarto. Esta fue la creepypasta de hoy. ¿Qué te pareció esta creepypasta? Vamos a seguir escuchando más porque tú así lo sigues pidiendo, pero como siempre decimos al final del programa, lástima que se nos terminó el tiempo. Nos gustaría seguir mucho tiempo más contigo, pero mañana tenemos una cita aquí en este programa de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Soy Georgina Avilés, que tengas excelente noche. Pues vámonos a dormir, ya se acabó el tiempo por hoy. Gina, esperemos dormir unas cuantas horas para empezar a jugar con los chiquillos y las chiquillas. Que la pasen muy bien. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos platicamos de chiquilladas. El programa se termina.